Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo viaje sonoro por las páginas que cambiaron el mundo. Hoy nos adentramos en uno de los documentos más explosivos y al mismo tiempo más meticulosamente calculados del siglo XX, la Ley de Reforma Agraria de la República Popular China, promulgada el 30 de junio de 1950 y firmada personalmente por Mao Zedong como presidente del Consejo Administrativo Gubernamental Central. Imaginen la escena. Apenas 8 meses antes, el 1 de octubre de 1949, Mao había proclamado la fundación de la nueva China desde lo alto de Tiananmen. El país estaba en ruinas después de décadas de guerra civil, invasión japonesa y caos interno. Más de 500 millones de personas vivían en el campo, y de ellas, cerca del 70% no poseía ni un metro cuadrado de tierra propia. Los terratenientes, muchos ausentes y viviendo en Shanghái o Tianjin, controlaban entre el 40 y el 70% del suelo cultivable según la región, mientras los campesinos pagaban rentas que llegaban al 80% de la cosecha. Era, literalmente, un sistema que exprimía hasta la última gota de sudor para mantener palacios urbanos y burdeles de lujo. En esas condiciones, la revolución no podía sobrevivir si dejaba intacta la estructura feudal del campo. Mao lo sabía perfectamente. Ya en 1927, en su famoso informe sobre una investigación del movimiento campesino en Hunan, había escrito aquellas palabras que resonarían como trueno durante décadas. Una revolución no es una cena de gala. Y añadía, con esa mezcla de crudeza y poesía que lo caracterizaba, es un acto de violencia mediante el cual una clase derroca a otra. 23 años después, en 1950, llegó el momento de pasar de la poesía a la acción legislativa. Este documento que hoy resumimos no es un panfleto incendiario ni un poema épico, aunque tiene algo de ambos. Es, ante todo, un manual de cirugía social de precisión quirúrgica. 43 artículos, 6 capítulos, cientos de cláusulas que parecen frías y administrativas, pero que en realidad estaban diseñadas para desmantelar un sistema de opresión milenario sin que el país se desangrara en el proceso. Porque aquí está la paradoja deliciosa. Mao el guerrillero, Mao el poeta, Mao el que hablaba de tormentas y huracanes revolucionarios, se transforma en este texto en un legislador puntilloso que regula hasta cuántos bueyes puede conservar un terrateniente reformado, o cómo se mide la calidad del suelo en terrenos aluviales. ¿Por qué era tan urgente? Porque la nueva China necesitaba comer, y para comer necesitaba que cientos de millones de campesinos, liberados del yugo de la renta feudal, se lanzaran a producir con una energía que hasta entonces había estado encadenada. La reforma agraria no fue solo justicia histórica, aunque lo fue. Fue también la condición material para que China pudiera industrializarse. Sin grano no hay acero, decía Mao. Sin campesinos motivados no hay grano. Punto. Lo que hace fascinante este texto es su combinación de radicalidad absoluta con pragmatismo extremo. Por un lado, declara la abolición total del sistema de propiedad terrateniente, la confiscación sin indemnización de millones de hectáreas y la entrega gratuita de la tierra a quien la trabaja. Por otro lado, protege la pequeña industria rural, permite que los campesinos ricos mantengan lo que cultivan con sus propias manos, y hasta le da al terrateniente una parcelita para que se reforme mediante el trabajo. Es como si la revolución dijera, te quito el palacio, pero te dejo un cuartito con huerta para que aprendas lo que es sudar. Y aquí viene el toque de humor negro, humor histórico. Muchos de esos terratenientes que ayer tenían sirvientes y concubinas terminaron, efectivamente, arando su propia parcela al lado del antiguo arrendatario que ahora era su vecino y dueño de la tierra colindante. Algunos se adaptaron. Otros, bueno, digamos que la historia
registra casos en que el antiguo señor feudal terminó pidiendo prestado el azadón al antiguo siervo. La vida, a veces, escribe las mejores venganzas. Pero no nos engañemos, esta reforma no fue un paseo campestre. Entre 1950 y 1953, cuando se completó en la mayor parte del país, murieron entre 200.000 y varios millones de personas. Las cifras varían según quien cuente. La mayoría terratenientes y sus familiares ejecutados en juicios populares o linchados por multitudes enfurecidas. El documento que hoy leemos con calma burocrática fue, en su momento, la chispa de una tormenta de violencia controlada, o no tan controlada, que cambió para siempre la fisonomía social de China. Sin embargo, también fue la chispa de una explosión productiva. En pocos años, la producción agrícola creció de manera espectacular. Los campesinos, dueños por primera vez de su tierra y de su futuro, trabajaron como nunca. Claro que luego vendrían las cooperativas, las comunas populares y el gran salto adelante con sus tragedias. Pero esa es otra historia. Hoy nos quedamos en 1950, en el momento en que un documento de apenas unas pocas páginas puso en movimiento a 500 millones de personas. Este resumen que van a escuchar, capítulo por capítulo, no pretende justificar ni condenar, pretende entender. Porque entender cómo un texto legal, aparentemente seco, pudo movilizar a un continente entero es entender una de las mayores transformaciones sociales de la historia humana. Es entender cómo se pasa de la miseria feudal a la propiedad campesina en apenas 3 años. Es entender por qué, todavía hoy, cuando un campesino chino de 80 años saca del cajón su título de propiedad de 1951, lo mira con el mismo orgullo con el que un veterano mira su medalla. Así que pónganse cómodos, ajusten los auriculares y prepárense para escuchar cómo se redacta una revolución cuando la revolución ya ganó la guerra y necesita gobernar. Lo que sigue es la historia de cómo Mao Zedong, el guerrillero de las montañas, se sentó a escribir la ley que iba a cambiar la vida de más seres humanos que cualquier otro documento en el siglo XX. Bienvenidos a la reforma agraria china. Bienvenidos a la mayor redistribución de riqueza de la historia. Bienvenidos a que la tierra sea, por primera vez, de quien la trabaja. Capítulo 1. Principios generales. Artículos 1 al 5 de la Ley de Reforma Agraria de la República Popular China. Imagina que la historia de China, después de miles de años, se detiene un segundo para tomar aire y decide, de una vez por todas, cambiar las reglas del juego. Ese segundo es el 30 de junio de 1950. Ese cambio de reglas empieza aquí, en 5 artículos que parecen simples, casi inocentes, pero que en realidad son 5 bombas de profundidad lanzadas contra el fondo mismo del viejo orden. El artículo 1 es la declaración de guerra más breve y más contundente que jamás se haya escrito en un texto legal. El sistema de propiedad feudal de la tierra de la clase de los terratenientes es abolido, y se establece el sistema de propiedad campesina de la tierra, con el fin de liberar las fuerzas productivas rurales, desarrollar la producción agrícola y abrir así el camino a la industrialización de la nueva China. Ni una palabra de más, ni una coma fuera de lugar. En una sola frase, Mao y el Comité Central hacen 3 cosas a la vez. Entierran un sistema que tenía 3.000 años de antigüedad, entregan la tierra a quien la trabaja, y de paso, explican por qué lo hacen. Porque sin comida no hay fábricas, y sin fábricas no hay socialismo. Es como si dijeran, queridos compatriotas, vamos a hacer justicia histórica, pero también vamos a llenar la barriga de 500 millones de personas. Y, ya de paso, construir acerías. ¿Alguna objeción? Nadie se atrevió a levantar la mano. El artículo 2 baja al terreno y define quiénes son los enemigos de esta nueva era.
los terratenientes feudales. Pero atención, porque aquí ya aparece la precisión quirúrgica que hará famosa esta ley. No se trata de cualquier persona que tenga tierra. Se trata de aquellos que viven de la explotación feudal, es decir, los que cobran renta sin mover un dedo, los que tienen capataces, los que mandan a otros a arar mientras ellos juegan al mahjong en la ciudad. El artículo aclara que los campesinos ricos que cultivan con sus propias manos o con mano de obra contratada no son terratenientes. ¿Por qué? Porque el objetivo no es castigar la riqueza, sino acabar con la explotación parasitaria. Mao no quería una revolución de envidiosos, quería una revolución de productores. El artículo 3 es el corazón emocional del capítulo, y quizás de toda la ley. Dice textualmente: la tierra de los terratenientes será confiscada y distribuida a los campesinos que carecen de tierra o que tienen poca tierra, los animales de tiro, los aperos de labranza y las casas sobrantes de los terratenientes también serán confiscados y distribuidos a los campesinos pobres que los necesiten. Aquí hay que parar un segundo y respirar hondo, porque lo que parece una frase administrativa es, en realidad, el sueño más antiguo del campesinado chino hecho ley. Durante siglos, el campesino había soñado con que llegara alguien, cualquiera, y le dijera: esa tierra que estás trabajando desde antes de que nacieras ya no es del señor que vive en la ciudad y que nunca ha visto un arrozal. Ahora es tuya. Y de repente, en 1950, ese alguien llegó, y no solo lo dijo, sino que lo escribió en papel oficial con sello rojo. El artículo 4 introduce un detalle que parece pequeño, pero que revela la astucia política de Mao. Los terratenientes también recibirán una porción de tierra igual a la de los campesinos, para que puedan vivir del trabajo y se reformen mediante el trabajo. En otras palabras, no los vamos a matar a todos, aunque algunos sí morirán. No los vamos a dejar en la calle, aunque muchos terminarán pidiendo limosna. Pero tampoco les vamos a seguir pagando la vida de lujo. Ahora van a aprender lo que es madrugar, lo que es doblar la espalda, lo que es depender del cielo y de sus lluvias. Hay quien dice que este artículo es una muestra de humanidad revolucionaria. Otros, con más sorna, lo llaman la venganza más lenta de la historia. Obligar al antiguo amo a trabajar al lado del antiguo siervo, con el mismo sol pegando en la nuca. Finalmente, el artículo 5 cierra el círculo recordando que toda esta transformación se hará apoyándose firmemente en los campesinos pobres y los jornaleros, uniendo sólidamente con los campesinos medios, neutralizando a los campesinos ricos y eliminando paso a paso y discriminadamente el sistema de explotación feudal de los terratenientes. Aquí aparece la famosa línea de clase, que guiará toda la reforma. No se trata de que todos los que tienen algo pierdan todo, sino de separar con bisturí a los explotadores de los productores. Los campesinos pobres y jornaleros son la vanguardia, los campesinos medios, la masa aliada imprescindible, los campesinos ricos, los que hay que mantener neutrales para que no saboteen, y los terratenientes, los que hay que eliminar como clase, no necesariamente como personas. 5 artículos, 5 frases que juntas resumen toda una filosofía revolucionaria: la tierra a quien la trabaja, la explotación fuera de la ley, la producción como objetivo supremo y la unidad de clase como método. Parece sencillo, pero cuando uno piensa que estos 5 artículos fueron leídos en voz alta en millones de reuniones campesinas, traducidos a decenas de dialectos, explicados bajo la luz de lámparas de aceite en chozas de adobe, y que provocaron que cientos de millones de personas se levantaran una mañana sabiendo que su vida ya nunca volvería a ser la misma. Entonces, comprende que está ante uno de los textos más poderosos jamás escritos, porque estos principios generales no eran teoría, eran la orden de marcha para la mayor expropiación masiva de la historia moderna. Eran la promesa de que, por primera vez en milenios,
El campesino chino iba a poder mirar al horizonte y decir, sin miedo a que nadie se lo quitara, «Esa tierra es mía». Y así, con 5 artículos que caben en una sola página, Mao Zedong firmó el acta de defunción del feudalismo chino y el certificado de nacimiento de una nueva sociedad rural. El resto de la ley, los otros 38 artículos, no serán más que la forma de hacer realidad este sueño tan antiguo como la propia China. Pero todo empieza aquí. Todo empieza con la frase más simple y más revolucionaria que se pueda imaginar. La tierra será de quien la trabaja. Y punto. Capítulo 2. Confiscación y requisición de la tierra. Artículos 6 al 13. Si el capítulo 1 fue la declaración de guerra, el capítulo 2 es el plano de batalla con todos los detalles de munición, objetivos y bajas permitidas. Aquí la ley deja de hablar en términos poéticos y se pone el casco de obra. ¿Quién pierde qué? ¿Quién conserva qué? ¿Y cómo evitar que el terrateniente de siempre se disfrace de campesino trabajador para salvar el pellejo y la finca? Son 8 artículos que parecen escritos por un contable revolucionario que, entre línea y línea, deja caer alguna que otra sonrisa irónica. Artículo 6. El gran saqueo selectivo. Se confiscará toda la tierra de los terratenientes, incluidas las que hayan donado a parientes el día antes de la llegada del equipo de trabajo, animales de tiro, aperos agrícolas y grano en exceso, casas rurales sobrantes, porque nadie necesita 7 patios para dormir. Menos, y atención al detalle, las casas de ciudad de los terratenientes no serán confiscadas. Sí, leyó bien. El palacio de Shanghái se queda intacto. Mao sabía que la revolución necesitaba dinero y que vender esos edificios a la nueva burguesía nacional era más útil que repartirlos en pedacitos. Pragmatismo con aroma a incienso capitalista. Artículo 7. Lo que no se toca. Aquí viene la lista de excepciones que demuestra que la ley no nació para arrasar con todo. Las propiedades industriales y comerciales de los terratenientes quedan intactas. Fábricas de seda, prensas de aceite, tiendas. Las tierras que el terrateniente explota directamente con mano de obra contratada, es decir, si es campesino rico disfrazado, se protegen. Las tierras arrendadas por revolucionarios, mártires, soldados, obreros, profesionales o estudiantes, que alquilan un pedacito para comer, no cuentan como feudal. En resumen, si sudas la camiseta, te salvas. Si solo firmas recibos de renta, adiós. Artículo 8. Templos, iglesias, escuelas y demás instituciones. Todo lo que pertenezca a santuarios ancestrales, templos, monasterios, mezquitas, iglesias, escuelas y organizaciones públicas será requisado, pero con guante de seda. A las escuelas y orfanatos se les busca solución económica alternativa para que no queden en la calle rezando milagros. Hasta los monjes budistas que quieran seguir cultivando su huerto pueden quedarse con una parcela. La revolución atea, pero no idiota, sabe que cerrar 1000 templos de golpe genera más problemas que soluciones. Artículo 9. El truco de las transferencias de última hora. Cualquier venta, donación o traspaso de tierra hecho después de la liberación de la zona se considera intento de evasión y se anula de oficio. Sin embargo, si el comprador era un campesino pobre que pagó con sus ahorros de toda la vida, se le compensa con otra parcela equivalente. La ley tiene mala leche con los listillos ricos, pero corazón con los pobres que cayeron en la trampa. Artículo 10. Campesinos ricos. Ni tanto ni tampoco. Sus tierras cultivadas personalmente o con peones contratados se mantienen. Solo se requisa la parte que arrendaban a otros. Es decir, si el señor Wang tiene 100 mu y cultiva 40 con sus hijos y 60 los tiene alquilados, pierde los 60, pero conserva los 40. La ley le dice, sigue siendo rico, pero deja de ser parásito.
Muchos campesinos ricos respiraron aliviados, hasta que llegaron las cooperativas unos años después, pero eso ya es otra novela. Artículo 11. Campesinos medios, intocables. Sus tierras, animales, herramientas y casas quedan exactamente como estaban. Punto. Aquí la ley se pone seria. Quien toque un solo metro de un campesino medio será castigado. ¿Por qué tanta protección? Porque los campesinos medios eran el 60 a 70% de la población rural, y la revolución necesitaba su apoyo activo, no su miedo. Artículo 12. Chinos en el extranjero y tierras aluviales. Los emigrados que dejaron tierra en China la conservan, con gestión estatal mientras tanto. Las tierras nuevas formadas por el río Huanghe o el Yangtze se declaran propiedad del Estado. Madre Naturaleza trabaja gratis para el pueblo, parece decir el artículo con una sonrisita geológica. Artículo 13. Clasificación de clases. Aquí la ley se lava las manos con elegancia. La determinación concreta del carácter de clase de cada familia rural se hará de acuerdo con las disposiciones que dicte separadamente el Gobierno Popular Central. Traducción. Ya veremos caso por caso, en reunión de aldea, con todo el mundo mirando y opinando. Spoiler. Esas reuniones fueron de todo menos aburridas. En resumen, este capítulo 2 es un catálogo de confiscaciones con asteriscos, excepciones con subexcepciones y un sentido del humor administrativo que roza lo genial. Por un lado, despoja al terrateniente de casi todo lo que le permitía vivir sin trabajar. Por otro, protege con celo quirúrgico a quien produce de verdad, sea rico o pobre. Es como si la ley dijera: te quito el palacio, pero te dejo la fábrica. Te quito la tierra arrendada, pero te dejo la que cultivas. Te quito el grano sobrante, pero no te mato de hambre. Todavía. Y entre líneas late una ironía deliciosa. El mismo documento que declara la guerra total al feudalismo dedica artículos enteros a salvar escuelas religiosas, fábricas privadas y hasta los huertos de los monjes. Porque la Revolución China de 1950 no era una horda enfurecida. Era un ejército con contadores, agrónomos y abogados que sabían que para construir algo nuevo, primero había que no destruir todo lo útil del pasado. Así, cuando el equipo de trabajo llegaba a una aldea con este capítulo 2 bajo el brazo, traía algo más que miedo. Traía un manual tan preciso que hasta el terrateniente más astuto terminaba descubriendo que, por primera vez en siglos, las reglas del juego eran claras, y esta vez no las había escrito él. Capítulo 3. Distribución de la tierra. Artículos 14 al 25. Llegamos al momento que millones de campesinos habían soñado durante generaciones, el día en que alguien llegara con un papel, una cuerda de medir y la orden de decir: desde hoy, esto es tuyo. El capítulo 3 es la fiesta después de la batalla, el reparto del botín, pero organizado con la minuciosidad de un banquete imperial donde nadie se queda sin su tazón de arroz. Artículo 14. Todo a la olla común, y luego a cada plato. Todo lo confiscado, tierra, bueyes, arados, casas sobrantes, grano extra, pasa primero a manos de la asociación campesina de la aldea. No se reparte a lo loco, se pone en una olla común, y luego se distribuye de forma unificada, equitativa y racional. La palabra clave es racional. Nada de yo llegué primero, o mi abuelo luchó con Chu De. Aquí manda la matemática revolucionaria. Artículo 15. La unidad mágica, la aldea, Xiang. La distribución se hace por aldea o grupo equivalente. ¿Por qué? Porque la aldea es la comunidad que se conoce de toda la vida. Sabe quién es vago, quién es trabajador, quién tiene 5 hijos y quién vive solo con una suegra ciega. Además, evita que las aldeas ricas en tierras fértiles se queden con todo, y las pobres en la montaña se muerdan las uñas. Artículo 16.
El método del dibujo. La tierra se reparte según 3 criterios simultáneos. 1. Cantidad de bocas, población. 2. Calidad del suelo, fértil, mediano, pobre. 3. Ubicación, cerca del río, lejos, en terraza. Resultado. Cada familia recibe una canasta de parcelas que, en promedio, valen lo mismo que la de su vecino. Puede que uno tenga 2 mu de arrozal bueno y 3 mu de secano pobre. El vecino al revés. Al final, los dos comen lo mismo. Es la igualdad hecha topografía. Artículo 17. Prioridad al cultivador actual. Si tú ya estabas labrando esa parcela, aunque fuera arrendada, tienes prioridad para quedártela. La ley dice, quien la suda, se la queda. Parece obvio, pero en la China feudal era revolucionario. El arrendatario eterno se convertía en dueño sin moverse de su choza. Artículo 18. El terrateniente también come. Sí, leyó bien. Al antiguo señor feudal se le asigna una porción exactamente igual a la del campesino medio de la aldea. La frase oficial es hermosa en su crueldad poética. Para que viva del trabajo y se reforme mediante el trabajo. Traducción callejera que se escuchó en miles de aldeas. Ahora vas a saber lo que es doblar el lomo, compañero ex señor. Artículo 19. Ajustes finos para no dejar cojos. Familias pequeñas pero con mucha fuerza laboral, por ejemplo, 3 hermanos solteros, pueden recibir un poco más si sobra tierra. Artesanos, curanderos, maestros rurales que no viven solo de la agricultura, reciben parcelas según necesidad. Familias de mártires, soldados del EPL o funcionarios reciben lo mismo que los campesinos, aunque tengan sueldo. La revolución no quiere héroes hambrientos. Artículo 20. Monjes, curas y monjas también comen. Si un monje taoísta, un sacerdote católico o una monja budista no tienen otro ingreso y están dispuestos a cultivar, reciben su pedazo igual que cualquiera. La revolución atea, pero con sentido práctico. Mejor un monje con azadón que un monje mendigando por las calles. Artículo 21. Los que vuelven y los que nunca se fueron. El campesino que emigró a la ciudad y ahora vuelve sin trabajo. Parcela. El terrateniente que huyó a Taiwán y luego se arrepiente y regresa. Parcela, si promete portarse bien. Los familiares de colaboracionistas o traidores. Parcela, siempre que ellos mismos no hayan cometido crímenes. La ley abre la puerta, pero con cerrojo. Los criminales de guerra confirmados se quedan mirando desde afuera. Artículo 22. La tierra de reserva. Cada aldea debe guardar hasta un 1% de la tierra buena para futuros retornados o ajustes. Es como dejar una silla vacía en la mesa por si llega un invitado inesperado. Artículo 23. Títulos de propiedad. El papelito sagrado. Una vez repartido todo, el gobierno condal entrega a cada familia su título de propiedad. Ese pedazo de papel con sello rojo se convirtió en el objeto más preciado de la China rural. Muchos campesinos lo envolvieron en tela roja y lo guardaron junto a la foto del abuelo y la imagen de Guanyin. Todavía hoy, 75 años después, hay abuelos de 90 años lo sacan del cajón para enseñarlo temblando de emoción. Artículo 24. Libertad, con límites. El nuevo dueño puede usar, vender, alquilar o heredar su tierra libremente. Sí, vender y alquilar. En 1950, la revolución permitió mercado de tierra. Spoiler, duró poco, hasta las cooperativas de 1955, pero en ese momento fue una explosión de libertad económica campesina. Artículo 25. Casos especiales que nadie se esperaba. Tierras de clanes ancestrales que ya estaban divididas entre descendientes. Se respetan las divisiones antiguas. Huertos familiares pequeños dentro de la aldea.
se quedan con sus dueños originales. Tierras recién ganadas al río o al mar se reparten igual que el resto. La ley cierra todos los agujeros por donde pudiera colarse la injusticia. En conjunto, este capítulo 3 es una obra maestra de ingeniería social. Logra lo imposible: repartir millones de hectáreas entre cientos de millones de personas en apenas 3 años, sin generar una guerra civil dentro de las aldeas. ¿Cómo? Con una mezcla de matemática fría, conocimiento profundo del alma campesina y un toque de ironía histórica que obligaba al antiguo amo a pedirle prestada la semilla al antiguo siervo. Cuando el equipo de trabajo terminaba la distribución y clavaba en la pared de la escuela el listado final con los nombres y las parcelas asignadas, se producía un silencio religioso. Luego alguien empezaba a aplaudir y de repente toda la aldea estallaba en vítores, llantos y risas nerviosas. En ese momento, la Revolución China dejó de ser una bandera roja en Pekín y se convirtió en un pedazo de tierra húmeda entre las manos callosas de un campesino que, por primera vez en su vida, podía decir sin bajar la mirada: «Esto es mío, y nadie me lo va a quitar jamás». Y nadie se lo quitó, hasta que llegó la siguiente etapa, pero esa ya es otra historia. Por ahora, en 1950 a 1953, la tierra fue, efectivamente, de quien la trabajaba. Y ese milagro tiene nombre: Capítulo 3 de la Ley de Reforma Agraria. Capítulo 4. Tratamiento de problemas especiales. Artículos 26 al 33. Bienvenidos al capítulo que parece escrito por un equipo de agrónomos, monjes, ingenieros hidráulicos y abuelas chismosas reunidos en una misma mesa. Es el cajón desastre de la reforma agraria. Aquí entran todos los casos que no cabían en los capítulos anteriores y que, si no se resolvían con precisión, podían hacer descarrilar toda la revolución en una sola aldea. 8 artículos que demuestran que Mao y sus redactores habían recorrido China palmo a palmo y sabían que la realidad rural es más cerca que cualquier teoría. Artículo 26. Bosques, lagunas, cañaverales y plantaciones especiales. Los grandes bosques, los estanques de peces, las plantaciones de té, los huertos de moreras para gusanos de seda y los cañaverales de azúcar se convierten, por arte de ley, en tierra ordinaria equivalente y se reparten. Pero ojo, si repartirlos en pedacitos destruiría la producción. Imaginen cortar un bosque de bambú centenario en parcelitas de 2 mu. El gobierno local puede decidir gestionarlos colectivamente o dejarlos en manos de los cultivadores originales. Traducción. La revolución quiere justicia, pero no está dispuesta a quedarse sin té ni papel por un exceso de entusiasmo. Artículo 27. Obras de riego y diques. Nadie toca la arteria del pueblo. Presas, canales, norias y acequias grandes no se reparten como si fueran zanahorias. O van con los campos que riegan, o se administran colectivamente por todas las aldeas beneficiadas. La ley pone un ejemplo delicioso. Si un canal construido por 10 aldeas pasa por la tierra de un terrateniente, ese canal no se convierte en propiedad privada del nuevo dueño de la parcela. Sería como repartir el río Yangtze en botellas. Artículo 28. Instalaciones estratégicas del Estado. Grandes bosques estatales, proyectos hidráulicos nacionales, minas, lagos, ríos navegables, puertos y aeródromos quedan automáticamente nacionalizados. Aquí la ley se pone seria. Ni se les ocurra tocarlos. Es el primer aviso de que la propiedad campesina tiene un techo. Lo que sirve al país entero, pertenece al país entero. Artículo 29. Granjas modernas y plantaciones técnicas. Si un terrateniente tenía una granja mecanizada con tractores, sí, había algunas en los años 40, o una plantación experimental de arroz híbrido,
La explotación continúa bajo la misma dirección técnica, o pasa al Estado si el dueño era un déspota especialmente odiado. La frase es antológica. No se permitirá que la reforma agraria perjudique el desarrollo de la producción. En otras palabras, pueden quitarle la tierra al señor, pero no le quiten el tractor al ingeniero agrónomo. Artículo 30. Cementerios, templos famosos y reliquias históricas. Aquí la ley muestra su lado sorprendentemente tierno. Los cementerios familiares quedan donde están. Las tumbas de antepasados ilustres, los templos con más de 500 años de historia y los árboles considerados sagrados no se tocan. Hasta se prohíbe expresamente talar los cipreses centenarios de los patios monásticos. La Revolución Roja respeta a los muertos y a los espíritus, siempre que no ocupen demasiada tierra cultivable. Artículo 31. Tierras ganadas al agua y a la montaña después de la liberación. Si un grupo de campesinos valientes desecó un pantano o terrapleo, una ladera entre 1949 y 1950, esa tierra es suya y de nadie más. La ley premia la iniciativa con una claridad que enternece. El fruto del trabajo pertenece a quien lo produce. Es uno de los pocos artículos donde la revolución y sentido común caminan abrazados sin discusión. Artículo 32. Tierras de chinos en el extranjero y tierras aluviales nuevas. Los emigrados a Indonesia, Malasia o San Francisco, que dejaron tierra en su aldea natal, la conservan, pero mientras estén fuera, la gestiona el gobierno local y les envía, en teoría, las rentas. Las islas nuevas que aparecen en medio del río o las playas ganadas al mar son del Estado. El río Huanghe, famoso por cambiar de curso y crear tierras de la nada, recibe aquí su propia cláusula. Todo lo que él regala pertenece al pueblo entero, no al campesino que llegó corriendo con la pala. Artículo 33. Lo que queda fuera del reparto. Carreteras, vías férreas, diques de protección contra inundaciones, aeropuertos militares, terrenos reservados para futuros embalses. Todo eso se declara intocable. La ley es la primera vez en la historia china que alguien dice oficialmente: esta tierra no es de nadie en particular, es de todos. Un concepto que, 30 años después, sonará muy familiar cuando lleguen las comunas populares. En conjunto, este capítulo 4 es una joya de realismo revolucionario. Mientras los capítulos anteriores hablaban de principios grandiosos y reparto masivo, aquí la ley se arrodilla en el barro y resuelve los problemas que realmente preocupaban a la gente en 1950. ¿Y el estanque donde criamos carpas desde la dinastía Ming? ¿Y el canal que construyó mi bisabuelo con sus manos? ¿Y el árbol bajo el cual está enterrada mi madre? A todas esas preguntas, la ley responde con una mezcla de firmeza y cariño que desarma. Ni un solo artículo permite que la reforma destruya lo que funciona, ni un solo artículo permite que lo especial se convierta en excusa para que los poderosos locales conserven privilegios. Cuando los equipos de trabajo llegaban a una aldea y abrían este capítulo 4, los campesinos respiraban aliviados, porque descubrían que la revolución no venía con una apisonadora, sino con una regla de medir, una balanza y, sobre todo, con sentido común. El resultado fue que, en la inmensa mayoría de los casos, la producción agrícola no solo no cayó, aumentó. Los estanques siguieron llenos de peces, los canales siguieron llevando agua, los tractores siguieron rugiendo, y los antepasados siguieron descansando bajo sus cipreses. Y así, entre cláusulas sobre cañaverales y cementerios, la reforma agraria china demostró algo que muy pocas revoluciones han logrado: que se puede cambiar el mundo sin romperlo del todo los platos, o, al menos, rompiendo solo los que realmente sobraban. Capítulo 5. Órganos y métodos de ejecución de la reforma agraria. Artículos 34 al 40.
Aquí la ley se quita la ropa de gala y se pone el overol de faena. Hasta ahora habíamos leído poesía revolucionaria, matemáticas de reparto y excepciones cariñosas. Ahora llega la parte donde se explica cómo se hace todo eso sin que China termine en una guerra de aldeas contra aldeas. 7 artículos que parecen escritos por un general, un juez de pueblo y una abuela muy estricta al mismo tiempo. Artículo 34. El mando centralizado con sabor democrático. En cada condado o ciudad-condado se crea un comité de reforma agraria presidido por el gobierno popular y compuesto por personas de prestigio, elegidas o designadas. Suena burocrático, pero en la práctica era una mezcla explosiva. El secretario del partido, la presidenta de la Asociación de Mujeres, un exguerrillero cojo, un maestro de escuela y el campesino pobre más valiente de la zona. Ellos eran los que firmaban la sentencia de muerte social del terrateniente local, y también los que se quedaban a dormir en la aldea hasta terminar el trabajo. Artículo 35. Las asociaciones campesinas, el verdadero poder. Las reuniones de campesinos pobres y jornaleros, las conferencias de representantes campesinos y las asociaciones campesinas de aldea, distrito y provincia son los órganos ejecutivos legales de la reforma agraria. Traducción al lenguaje de la calle. El que manda de verdad es el que no tenía nada, y ahora tiene voz y voto. Por primera vez en la historia china, el jornalero que dormía en el establo podía levantarse en la reunión y señalar con el dedo al terrateniente diciendo: «Ese me debe 15 años de renta y 3 palizas». Y la ley le daba la razón. Artículo 36. El método estrella, la clasificación de clase en público. Aquí está el momento de máxima tensión teatral de toda la reforma. En la era de la escuela, o bajo el árbol baniano, se reúne toda la aldea. Un equipo de trabajo lee los criterios oficiales y luego empieza el espectáculo. Uno por uno, cada familia es clasificada en voz alta. Familia Li, terrateniente. Silencio sepulcral. Familia Chao, campesino medio. Aplausos discretos. Familia Wang, campesino pobre. Aplausos fuertes. El acusado puede defenderse, los vecinos pueden hablar. Alguien saca cuentas de cuánto pagó de renta en los últimos 10 años. A veces terminaba en llanto, a veces en risas nerviosas, a veces en gritos, pero casi siempre terminaba en una decisión colectiva que nadie se atrevía a discutir después. Era la democracia más cruda y más auténtica que China había conocido jamás. Artículo 37. Tribunales populares móviles, la justicia que viaja en bicicleta. Se crean tribunales itinerantes que van de aldea en aldea con una mesa, 3 jueces y un retrato de Mao. Su misión: juzgar a los déspotas locales malvados, los que habían matado, violado o prestado a interés de usura del 200%. Pero ojo, la ley prohíbe expresamente los arrestos masivos, las torturas y los linchamientos. El texto dice literalmente: queda terminantemente prohibido matar, golpear o humillar a los terratenientes sin juicio. En la práctica, bueno, digamos que en algunas zonas el entusiasmo popular se pasó de rosca, pero el espíritu de la ley era contener la venganza, no desatarla sin control. Artículo 38. Protección de la producción. Ni un buey menos. Aquí la ley se pone maternal. Queda prohibido matar animales de tiro, talar árboles frutales, destruir casas o herramientas agrícolas sin autorización del gobierno popular. En algunos lugares, los campesinos enfurecidos querían sacrificar los bueyes del terrateniente para festejar la liberación. La ley dijo no. Ese buey es ahora del pueblo, y el pueblo necesita arar mañana. El resultado fue que, contra todo pronóstico, la producción agrícola no cayó durante la reforma, aumentó. Porque nadie mató al buey, nadie quemó la casa, nadie taló el naranjo que daba sombra desde la dinastía Qing. Artículo 39.
derechos democráticos garantizados. Cualquier persona puede criticar a los funcionarios del equipo de trabajo, presentar quejas o denunciar abusos, y el que tome represalias será castigado. En una época donde criticar a un funcionario podía costarte la cabeza, esto era revolucionario en el sentido literal. Le daba al campesino pobre el derecho a mirar al enviado del partido a los ojos y decirle: «Tú también estás equivocado, compañero». Artículo 40. El cierre administrativo. Una vez terminada la reforma en la aldea, se entregan los títulos de propiedad, se anulan todos los contratos de arriendo antiguos y se declara solemnemente: la reforma agraria ha concluido con éxito. En ese momento, el equipo de trabajo se sube a la bicicleta, se va a la siguiente aldea y empieza todo de nuevo. Entre 1950 y 1953, cientos de miles de jóvenes activistas recorrieron China así, durmiendo en el suelo, comiendo mijo con los campesinos y cambiando la estructura de clases de un continente entero con un cuaderno, una linterna y capítulo 5 bajo el brazo. Este capítulo es, en realidad, la explicación de por qué la reforma agraria china no terminó en caos absoluto, porque tuvo un método. Poder centralizado, pero ejecutado por comités locales. Democracia participativa, pero con reglas claras. Justicia popular, pero con tribunales. Venganza histórica, pero sin destruir la producción. Cuando uno lee estos 7 artículos, hoy parece todo muy ordenado. Pero en la realidad de 1950 a 1952, cada aldea fue un pequeño teatro donde se representó la obra más apasionante de la historia china. El día en que el que nunca había tenido voz se levantó y dijo: «Ahora me toca a mí». A veces con odio, a veces con miedo, a veces con lágrimas de alegría, pero siempre con una intensidad que todavía resuena en los huesos de los que lo vivieron. Y al final del día, cuando el equipo de trabajo se marchaba y la aldea se quedaba sola con sus nuevos títulos de propiedad, sus bueyes vivos y sus árboles frutales intactos, los campesinos se miraban unos a otros y descubrían algo nuevo. Ya no eran siervos. Eran ciudadanos de un país que por primera vez había puesto la justicia por delante de todo lo demás. Y eso, queridos oyentes, no lo consiguió ningún ejército ni ninguna proclama. Lo consiguió este capítulo 5, 7 artículos que enseñaron a un pueblo entero a hacer una revolución sin perder la cabeza, ni el buey. Capítulo 6. Disposiciones complementarias. Artículos 41 al 43. Llegamos al final del Antal Corto, al cierre de la puerta después de la fiesta más grande que haya celebrado nunca el campo chino. 3 artículos apenas, pero que funcionan como el candado final de una caja fuerte que contiene nada menos que la propiedad de un continente. Aquí ya no hay drama, ni venganzas, ni cálculos de parcelas bajo la luz de la luna. Solo la voz tranquila de quien sabe que la revolución ha ganado, y ahora toca asegurar la puerta para que nadie la abra por la fuerza. Artículo 41. ¿Dónde sí y dónde no se aplica la ley? La norma dice con claridad meridiana: la presente ley se aplica a todas las zonas rurales de población agrícola en general, excepto a. los grandes suburbios de las ciudades, b. las zonas donde la reforma agraria ya se llevó a cabo antes de la liberación nacional, c. las zonas de nacionalidades minoritarias donde la mayoría de la población no sea Han. Es el momento en que la revolución se mira al espejo y reconoce sus propios límites. No va a entrar con botas militares en los huertos de los tibetanos, los uigures, los yi o los miao, si ellos no lo piden. Tampoco va a repetir la reforma en las zonas liberadas entre 1930 y 1949, las antiguas bases rojas de Jiangxi, Shanxi o Shandong, donde los campesinos ya habían repartido la tierra a balazos y a gritos 20 años antes.
y deja fuera los suburbios grandes de Shanghái, Tianjin o Cantón, donde la tierra vale más por metro cuadrado que un lingote de oro, y donde viven obreros, no campesinos. En otras palabras, la ley es universal, pero no idiota. Artículo 42. Flexibilidad con control central. Cada provincia, región autónoma o municipalidad directamente subordinada al centro puede dictar sus propias reglas de aplicación, siempre que no contradigan el espíritu de la ley nacional. Pero atención al detalle. Esas reglas locales deben ser aprobadas por el gobierno de la gran región administrativa, norte, noreste, este, etc., y registradas ante el Consejo Administrativo Gubernamental Central. Es el clásico equilibrio chino. La cuerda larga para que el perro corra, pero atada a un poste muy sólido. Así Pekín se asegura de que en Sichuan no inventen una reforma light para proteger a los terratenientes locales, ni en Guangxi una reforma ultra que termine regalando la tierra a los espíritus ancestrales. Artículo 43. La firma que hace historia. La presente ley entrará en vigor el día de su promulgación por el Consejo Administrativo Gubernamental Central de la República Popular China. Y debajo, la firma. Mao Zedong, presidente. Eso es todo. 3 líneas para poner fecha de caducidad a 3000 años de feudalismo. Pero entre esas líneas secas se esconde una broma histórica deliciosa. La ley que acaba de despojar a millones de terratenientes de sus haciendas, que ha permitido ejecuciones, humillaciones públicas y la mayor transferencia de riqueza de la historia moderna, termina con la cortesía de dejar la puerta entreabierta para quien no esté listo. Es como si la revolución dijera: ya hemos cambiado el mundo, pero no os preocupéis, los que vais más despacio. Cuando estéis preparados, llamad y entramos con la misma ley. Y así fue. En las zonas de minorías, la reforma agraria suave o pacífica se aplicó a partir de 1953 a 1958, muchas veces negociando con los jefes tribales y los lamas, en vez de imponiendo equipos de trabajo armados. En los antiguos distritos soviéticos se respetó la distribución ya hecha y solo se ajustaron pequeños desequilibrios. En los suburbios urbanos, la tierra quedó para huertas colectivas o cooperativas estatales. Nadie se quedó fuera para siempre, pero nadie fue la única vez en que la Revolución China admitió públicamente que no todo el mundo camina al mismo ritmo. Con este capítulo 6 se cierra el círculo. La ley que empezó con una frase épica, abolir el sistema feudal de explotación terrateniente, termina con 3 artículos de trámite administrativo que parecen escritos por un funcionario aburrido. Y precisamente ahí está la genialidad, la capacidad de pasar del trueno revolucionario al silencio administrativo sin que se note la costura. Porque una revolución que solo sabe gritar termina ahogada en su propia voz. La que sabe callar a tiempo, la que sabe poner punto final con 3 artículos discretos, esa es la que dura. Cuando Mao firmó el 30 de junio de 1950, probablemente no imaginaba que 75 años después todavía habría campesinos nonagenarios, sacando del cajón su título de propiedad de 1951 con manos temblorosas y ojos húmedos, ni que ese mismo título, emitido bajo una ley que hoy parece prehistórica, seguiría siendo válido en los tribunales de la China del siglo XXI, ni que la frase «la tierra a quien la trabaja» seguiría resonando en debates sobre propiedad rural desde América Latina hasta África. Pero eso es lo que pasa cuando una ley no solo reparte tierra, sino que reparte dignidad. Y cuando, al final del camino, tiene la elegancia de cerrarse con 3 artículos humildes que dicen, sin alzar la voz: «Ya está, hemos terminado, ahora a trabajar». Y China, por primera vez en su historia milenaria, se fue a dormir sabiendo que la tierra tenía dueño nuevo y que ese dueño era
simplemente quien la trabajaba. Fin de la Ley de Reforma Agraria de la República Popular China. Fin de un mundo. Principio de otro. Conclusión. Y así, queridos oyentes, terminamos de recorrer los 43 artículos que cambiaron la vida de más seres humanos, de los que podemos contar con los dedos de todas las manos del planeta. En apenas 3 años, cortos, intensos años, entre 1950 y 1953, una ley de pocas páginas logró lo que emperadores, generales y filósofos no habían conseguido en 3 milenios: romper las cadenas invisibles que ataban al campesino chino a la tierra sin que esa tierra le perteneciera nunca. Se confiscaron y repartieron más de 300 millones de hectáreas. Se entregaron títulos de propiedad a más de 300 millones de personas que nunca habían tenido nada propio. Se abolió la renta feudal, se sentaron las bases para que China pudiera, por primera vez, comer lo que producía sin que la mitad se fuera, en manos de quien nunca había plantado un grano. Hubo violencia, sí. Hubo excesos, claro. Hubo lágrimas de rabia y lágrimas de alegría mezcladas en el mismo barro. Pero también hubo algo que la historia rara vez registra: millones de personas que se acostaron una noche siendo siervos y se levantaron al día siguiente siendo dueños. Y eso, cuando ocurre a esa escala, no tiene nombre pequeño. Esta ley no fue perfecta. Pronto vendrían las cooperativas, luego las comunas, después el Gran Salto y sus tragedias, y más tarde la Revolución Cultural y sus locuras. La propiedad individual que hoy celebramos duró apenas un suspiro histórico. Pero ese suspiro fue suficiente para que una generación entera de campesinos chinos supiera, aunque solo fuera por unos años, lo que se siente tener algo que nadie te pueda quitar por decreto, por deuda o por capricho de un señor. Y eso, queridos oyentes, no se olvida. Todavía hoy, en cualquier rincón perdido de Henan, de Sichuan o de Anhui, hay un abuelo que abre un cajón viejo, saca un papel amarillento con sello rojo y dice, casi en susurro: «Esto me lo dio Mao». Y en sus ojos brillan las mismas lágrimas que brillaron el día que le pusieron la tierra en las manos. Porque la reforma agraria de 1950 no fue solo un cambio de propietario. Fue el momento en que el pueblo descubrió que la historia también podía escribirse desde abajo, con callos en las manos y esperanza en el pecho. Gracias por acompañarnos en este viaje por la ley que enseñó a un continente entero a caminar erguido. Si este resumen te ha removido algo por dentro, dale me gusta, compártelo con quien necesite recordar que, a veces, un papelito con sello rojo puede cambiar más vidas que 1000 batallas. Nos vemos en el próximo libro. Hasta pronto, y que la tierra, sea de quien sea, siempre dé buenos frutos.